Ok amigos, aquí tenemos un plano cartesiano y lo primero que vamos a hacer es tratar de trazar una circunferencia de radio 1. Es decir, una circunferencia que vaya desde el punto A hasta este punto B. Podemos ver que la circunferencia es sumamente pequeña. Es por esto que se vuelve necesario pues ampliar dicha circunferencia gradualmente para ir observando datos importantes. Veamos que conforme la vamos ampliando, el centímetro empieza a obtener algunos decimales. Lo cual, bueno, primero vamos a ver que si tratamos de ampliarla más se nos sale ya del ángulo de visión, entonces no es útil tener una circunferencia tan ampliada. Lo cual ya nos da información bastante importante. Dentro del círculo trigonométrico vamos a estar de 0 a 1 tomando en cuenta todos estos decimales y de 0 a menos 1 tomando en cuenta todos estos decimales. También vamos a observar que vamos a trabajar de 0 a 1 positivo en Y teniendo en cuenta todos estos decimales y de 0 a 1 negativo en Y teniendo en cuenta todos estos decimales de aquí. Ahora vamos a dedicarnos a la tarea de formar un ángulo. Para esto vamos a trazar el segmento AB, al cual, si me permiten, voy a tratar de que se vea un poco mejor. Ya podemos visualizar un poco el segmento AB. Déjenme quitarle ahí esta letra. Y también vamos a trazar otro segmento cualquiera, pero ahora va a ir desde el punto A hasta cualquier punto de la circunferencia. Lo podemos ver ahí. Vamos a tratar de comprender qué es un ángulo realmente. Un ángulo realmente es la abertura que hay entre estos dos lados, pero dentro del círculo trigonométrico este concepto se deja un poco de lado y se empieza a pensar en qué sucede si este punto se mueve alrededor de la circunferencia con respecto a este ángulo, a esta abertura de la que estábamos hablando. Y pues bueno, esta abertura, la cual ahora vamos a llamar ángulo alfa, se va a ir aumentando su valor según nosotros vayamos moviendo este lado hasta el otro lado de la circunferencia. Vean que ya el valor está llegando a 126.73 grados. Si continuamos, va a ir aumentando hasta que lleguemos a este punto, al cual vamos a observar algo que es bastante importante. Resulta que este ángulo, al que llamamos ángulo alfa, que representa la abertura que hay entre estos dos lados, mide exactamente 180 grados cuando este ángulo parece una línea que divide la circunferencia en dos partes iguales. Es decir, un ángulo de 180 grados es el que marca la mitad de la circunferencia. Y ahora vamos de nuevo, aquí tenemos un ángulo que mide apenas 33,69 grados. Si lo movemos hacia acá, pues vemos que el ángulo empieza a tomar valores mayores a 90 grados. Conforme más lo movemos, pues llegamos al ángulo que les mencionaba anteriormente, que era el ángulo de 180. Pero si pasamos, pues tenemos medidas mayores a 180 grados. Aunque esto ya no entra dentro de la definición de ángulo, porque la definición de ángulo es la abertura que hay entre dos rayos que parten de un mismo punto, entonces ya estamos hablando de otra cuestión. Este ángulo dice que este es el espacio que se recorre desde aquí hasta aquí. Sin embargo, en la medida en grados no hace referencia a la porción de la circunferencia que se recorre. El ángulo sí hace referencia a qué tan grande es esta porción, no la medida exacta. Y entonces vamos a observar que podemos movernos un poco más para acá y por aquí llegamos a otro ángulo importante, el ángulo de 270 grados. Vean que el ángulo de 270 grados inicia en este punto y se mueve hasta llegar a este otro punto. Si nos movemos más hacia la derecha, vemos que aumenta la medida, aumenta bastante, y noten que aquí sucede algo curioso. Si llegamos ahí exactamente al punto B, podemos ver que inclusive no me da medida. Esto es más que curioso, porque si ven, el ángulo se estaba aproximando a 360 grados, lo cual podría darnos la intuición de que la medida en grados de toda la circunferencia es de 360 grados. Sin embargo,
pues no hay diferencia entre el ángulo de 360 grados y el ángulo de 0 grados. Podemos ver que si trabajamos al revés, lo vamos disminuyendo tanto y tanto, pues el ángulo se me va acercando a 0, y entonces aquí ya puedo hacer una conclusión. Inclusive vean que es complejo mantenerse entre el 0 y el 360. Pero la conclusión que podemos hacer es la que dice que el ángulo de 360 grados y el ángulo de 0 grados hablan de lo mismo, del segmento que va entre la A y la B. Bueno, que aquí es más, ni siquiera se puede identificar entre la B y la C. Podemos observar que la B y la C son el mismo punto. Entonces quiere decir que habla solamente de este segmento, ya sin ponerle ningún formalismo, porque ningún formalismo funciona en ese punto. Y entonces vamos a analizar algo que podría ser mucho más importante. Ok, a continuación vamos a observar que tenemos estas líneas punteadas que representan líneas imaginarias. Esta otra, que es roja, también es una línea imaginaria. Si vemos y yo trato de hacer el ángulo un poco más pequeño, vean lo que sucede con la línea punteada roja. Se hace más pequeña. Si hago el ángulo un poco más grande, vean lo que sucede con la línea punteada azul. Se hace más corta, pero la línea punteada roja se hace más grande. Entonces vamos a entender algo importante con respecto a estas líneas punteadas. Esta línea punteada roja es tan alta como la línea azul la deje. Veamos que si la línea azul se mueve, la línea roja se hace más grande. Y también sucede al revés. Esta línea azul es tan larga como la línea roja la deje. Si vemos que movemos este punto para acá, entre más pequeña se haga la línea roja, más larga se hace la línea azul. Aquí vamos a analizar algo relativamente importante. Veamos que aquí el ángulo es de 53,13 grados. Para un ángulo de 53 grados, la medida de la línea roja es exactamente de 0,8. Esta es la altura a la que llega la línea roja. Si bajamos un poco el ángulo, por ejemplo a 36,87, la altura de esta línea roja va a ser exactamente de 0,6. Y aquí no estamos hablando de grados, estamos hablando de unidades lineales. Por ejemplo, entre 0 y 1, si hablásemos de centímetros, estos serían 0,6 centímetros. Si hablásemos de metros, pues 0,6 metros y así sucesivamente. Ahora vamos a pensar en la medida de la línea azul. Si nos movemos hasta el ángulo de 53,13 grados, la línea azul llega hacia la derecha hasta 0,6. Este espacio de aquí es igual a este espacio de aquí. Si lo movemos a un ángulo más pequeño, por ejemplo el ángulo 36,87, la línea azul aumenta un poco hasta 0,8. Y aquí, insisto, estamos hablando de unidades lineales. Pero vamos a ver algo bastante curioso. Si nos movemos a un ángulo mayor de 90 grados, por ejemplo 126,87 grados, la medida de la línea roja es igual a lo que medía con un ángulo mucho más pequeño, 53,13 grados, mide 0,8. Veamos de nuevo. Para 126,87, la línea roja mide 0,8. Y para un ángulo de 53,13 grados, la línea roja mide exactamente 0,8. Esto es algo muy curioso. Y aquí es donde nace un concepto muy importante, el concepto del ángulo de referencia. Vamos a entender lo siguiente. Ahora vamos a apreciar la aparición de un nuevo ángulo, este ángulo de aquí. En este caso, el ángulo en posición estándar, que es este ángulo de aquí, el ángulo que se mueve en esta dirección, este ángulo es el que se usa como ángulo de referencia. Pero cuando nos venimos hacia este otro lado, primero vamos a ver que este ángulo es de 36,87, pero si nos movemos hacia este otro lado, vean que el ángulo rojo empieza a disminuir de tamaño. Disminuye de tamaño hasta convertirse en el mismo ángulo que teníamos de color verde. Vean que ahora es 36,87, pero el de color verde es de 143,13. Al ángulo de color rojo le vamos a llamar ángulo de referencia. Al ángulo de color verde le vamos a llamar ángulo
en posición estándar, porque inicia en este segmento y se mueve hasta llegar a este otro segmento. En cambio, el ángulo de color rojo funciona casi al revés. Ahora deberíamos de decir, el valor en Y para este punto de aquí, cuando el ángulo en posición estándar es de 143,13 grados, es el mismo que el valor en Y de este punto para el ángulo en posición estándar de 36,87 grados. La pregunta es ¿por qué si los dos son muy diferentes? Pues muy simple, veamos el ángulo de referencia. Si nos movemos hacia acá, nos damos cuenta que el ángulo de referencia es igual al ángulo de posición estándar cuando está a este otro lado de la circunferencia. Entonces, quiere decir que debido a esto, en el primer cuadrante, vamos a llamar cuadrante a la cuarta parte inicial de este círculo, el ángulo de 36,87 grados me produce un valor en Y igual que al ángulo de 143,13 porque la medida en posición estándar es igual. Pero cuidado, ¿qué pasará si hacemos que este ángulo se mueva hacia acá abajo? Y pues bueno, vamos a ver, estamos moviendo el ángulo en posición estándar mide 44,06. Veamos aquí en 36,87 la altura del segmento rojo mide 0,6. Recuerden que si lo movemos hasta acá, la altura también es de 0,6 para este ángulo que es mucho más grande. Recordemos que eso era cierto porque habíamos dicho que existía un ángulo en posición estándar en esta parte que medía exactamente lo mismo que este lado. Y además los dos son completamente iguales porque llega a la misma altura siempre. Pero ¿qué sucede si nosotros queremos pasar más allá de los 180 grados? Bueno, pues resulta que si nos pasamos de los 180 grados, pues por aquí podemos observar que este ángulo mide 216,87, pero el ángulo rojo, el que habíamos llamado ángulo de referencia, este mide 36,87 otra vez. Entonces pensamos, ¿será que tiene alguna relación con el que teníamos en este otro cuadrante? O el que teníamos en este otro cuadrante. Y justamente aquí podemos ver la relación. Esto llega a menos 0,6. Si nos recordábamos, el de aquí llegaba a 0,6. Este llega a menos 0,6. Eso quiere decir que un ángulo en esta parte me produce valores en Y que son negativos. Y tal vez suceda exactamente lo mismo, por ejemplo, si nos colocamos a este otro lado. Pero ahora vemos que el ángulo de referencia no es el correcto. Vamos a tratar de visualizar el ángulo de referencia en esa posición. Y mucha atención con el ángulo de referencia en esa posición. Vean que el ángulo de referencia siempre es un ángulo que cumple con la propiedad de los ángulos que dicen que es la medida de la abertura entre dos segmentos que están unidos por un mismo punto, o la abertura que hay entre dos rayos que parten de un mismo origen. Pero pensemos un poco, vean ese ángulo de referencia. Si se dan cuenta, ese ángulo de referencia no llega a ser mayor a 90 grados. De hecho, el ángulo de referencia se dice que es un ángulo que está entre 0 y 90 grados y me sirve para hacer relaciones con respecto a los demás ángulos. Vean que este ángulo, que es el de referencia, mide 36,87 y si nos recordamos bien era la misma medida que había de este lado, la misma medida que había de este lado y la misma medida que había de este lado. Y todas se ven relacionadas, solo que cuando el ángulo está en este cuadrante y en este cuadrante el resultado es negativo. Y vamos a empezar a relacionar esto con lo que estuvimos viendo anteriormente. Resulta que el eje Y es el que llamamos el resultado de la razón trigonométrica seno de un ángulo. Entonces quiere decir que en el primer cuadrante seno de el ángulo 36,87 me da un resultado positivo.
Seno me da 0,6. Me imagino que tiene mucho más decimales, pero GeoGebra no tiene la capacidad de colocar tantos decimales, entonces redondea solamente a un decimal. ¿Y qué quiere decir esto? Que seno del ángulo 143,13 me da como resultado también positivo, 0,6 positivo. Y ahora, sen del ángulo 216,87 también me da 0,6, pero por estar en este cuadrante, en el tercer cuadrante, lo tenemos que colocar negativo. Y seno de 323,13 también da lo mismo, menos 0,6. Da negativo porque está en el cuarto cuadrante y ahí señala específicamente a menos 0,6. Esta parte es la que le da la importancia al ángulo de referencia. Vamos a ir viendo todos los ángulos de referencia que me dan los mismos valores. Ven que es 36,87. Vamos a ver otro ángulo de referencia por aquí. Ven que es 36,87 también. Y pues bueno, en esta parte el ángulo de referencia es igual al ángulo en posición estándar. Pero ahora vamos a hacer algunos análisis con respecto al ángulo de referencia. Si tenemos aquí y vemos cuál es el ángulo de referencia, esta parte roja de aquí, y vemos el ángulo en posición estándar, pues ¿qué pasará si yo sumo estos dos resultados? Pues sí, si ustedes observan aquí en el centro, entre la parte verde y la parte roja, podemos ver que se completa media circunferencia, lo cual ya lo habíamos dicho al inicio. Media circunferencia eran 180 grados. Entonces pensemos en que no tenemos el ángulo de referencia, solamente tenemos el ángulo en posición estándar. Si tenemos el ángulo en posición estándar y queremos saber cuál es la medida del ángulo de referencia, pues simplemente hacemos 180 menos 143,13 y el resultado que vamos a obtener es 36,87. Y aquí se viene la pregunta más importante: ¿para qué necesito yo el ángulo de referencia? Pues muy simple, resulta que la calculadora trabaja muy bien con algunos valores, pero no nos puede dar la información necesaria. Esa información solo nos las puede dar el ángulo de referencia. Por ejemplo, si yo sé que el ángulo de referencia es 36,87, entonces nada más pienso en cuál cuadrante está el ángulo en posición estándar y puedo determinar con la calculadora un resultado más amigable y además deducir según la posición en el cuadrante si el resultado es positivo o negativo. Inclusive algunas veces podría tener varios resultados diferentes, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora pensemos en el ángulo de referencia si nos pasamos de los 180 grados. Observen que este ángulo de referencia resulta ser 36,87. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos si el ángulo en posición estándar es tan grande? Pues sí, el ángulo en posición estándar no solo es grande, sino que se pasa de los 180 grados. Ese excedente que tiene es el que me da la diferencia con respecto a los 180 grados. Hacemos 216,87 y le restamos los 180 grados y eso nos da 16,87. Pueden probarlo ustedes con sus calculadoras. Cambiamos el ángulo solo por variar. Pensemos ahora en el ángulo de referencia de este ángulo en posición estándar, 306,87. Veamos que es 53,13. ¿Por qué es eso? Bueno, simple, pensemos. Si estamos en la posición del menos 1, podemos ver que el ángulo en posición estándar es 270. Y entonces pensamos, nos estamos pasando. La pregunta es, ¿cuánto nos estamos pasando? Bueno, si recordamos todo hasta aquí, hasta este punto, si yo continúo moviendo esto hasta llegar al punto B, pues llegábamos a los 360 grados. Entonces deberíamos de hacer 360 grados menos 306,87 y el resultado sería 53,13. Otra vez el ángulo de referencia. Y de esta forma podríamos averiguar siempre el ángulo de referencia que vamos a necesitar.
¿Para qué? Para poder obtener sen, cos o tan sin que nos brinde resultados erróneos. Esto es un punto muy importante que hay que tener cuidado. Y pues bueno, resulta que a raíz de todo esto podemos asegurar algunas cosas. Si tenemos un ángulo de 39,55 grados, entonces podemos asegurar que tenemos un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante de la circunferencia. ¿Cómo sé eso? Porque el ángulo mide menos de 90 grados y más de 0 grados. Ahora pensemos en un ángulo un poquito mayor. Un ángulo, por ejemplo, de 126,87 grados. Este ángulo termina en el segundo cuadrante porque está en esta parte de la circunferencia. ¿Cómo sé que este es el segundo cuadrante? Pues resulta que es el segundo cuadrante porque es un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Ubiquemos el ángulo ahora en esta otra posición. Aquí vamos a decir que el ángulo de 216,87 está en el tercer cuadrante porque se encuentra en este espacio de la circunferencia. ¿Cómo podemos decirlo según la medida? Bueno, si el ángulo mide más de 180 pero menos de 270, entonces está en el tercer cuadrante. Si movemos el ángulo un poco más allá, por ejemplo aquí, y decimos el ángulo de 323,13 grados, se encuentra en el cuarto cuadrante porque está en esta parte de la circunferencia. Y además, numéricamente, podemos afirmar que un ángulo de 323,13 grados es un ángulo que mide más de 270 pero menos de 360, y así podemos clasificar el cuadrante. Sin embargo, en este momento debemos de tener cuidado porque hay que analizar qué sucede si nos dan un ángulo mayor a 360 grados. Podría ser un ángulo de 1024 grados, 720 grados, 540 grados, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos sin tener que estarlo dibujando? Porque además, si vemos que nos pasamos de los 360 grados, hasta el GeoGebra se confunde y no está entendiendo lo que le quiero decir. Me vuelve a iniciar el conteo. Entonces, ¿cómo hacemos sin la ayuda de la computadora, sin tener que dibujar exageradamente? ¿Cómo hacemos para saber en qué posición está el ángulo? Si está en el primer cuadrante, si está en el segundo cuadrante, si está en el tercer cuadrante y si está en el cuarto cuadrante. Para esto vamos a ver el siguiente video que nos va a ayudar a hacer un sistema mecánico matemático que nos va a exonerar de tener que buscar con dibujos o con software para averiguar dicha posición.